Hola y bienvenidos a Fobiología. Hoy voy a decirles muchos factos, pero también quizás hoy será el episodio más personal. Este episodio se llama Ventajas de tener una fobia. En el episodio anterior hablamos sobre la reacción de huida o pelea cuando nos enfrentamos a algo que nos da miedo. Hoy hablaremos de cómo esto se puede usar tanto a favor como en contra. Antes de contarles el chisme, o sea, cuál es mi fobia, repasemos rápidamente lo que pasa en nuestro cuerpo. Cuando sentimos miedo, hay una reacción fisiológica inmediata. Se libera adrenalina, el corazón se acelera, sube la presión sanguínea y las pupilas se dilatan para ver mejor. Incluso las fosas nasales tienden a abrirse para tener mejor ventilación. Y bueno, pues todo el cuerpo entra en un modo de supervivencia. Seguramente ustedes han experimentado esto. El ejemplo más romántico son las famosas mariposas en el estómago. Cuando te vas a declarar a alguien que te gusta, eso que sentimos es una mezcla de miedo, ansiedad y nervios. Y lo que pasa es que la sangre se va a tus brazos y tus piernas, a tus extremidades, preparando para las reacciones de pelear o huir. En este caso, pues no es literalmente, pero sí es relevante eso, que la sangre tiende a irse a las extremidades y en zonas donde es no muy prioritario o no muy útil para estas reacciones de huida o pelea, pues hay menos sangre. Por eso se siente el estómago como un poco raro, porque toda la sangre se está yendo hacia las extremidades. Bueno, otro ejemplo más directo es que si has estado en situaciones de peligro, espero que no, pero tal vez en algún choque, en algún asalto, en una pelea, la reacción fisiológica es la misma. El miedo es una reacción cuando se presenta una amenaza. Y existe otra cosa llamada aversión, que es más como una evaluación predictiva. Por ejemplo, si una persona quiere golpearte, tú reaccionas y posiblemente vas a huir. Ahora, imaginemos que estás caminando de noche y ves una calle oscura que te puede servir para llegar más rápido a tu destino. Ahí, tú haces una evaluación de qué tan riesgoso se ve y si vale o no la pena cruzar por esa calle. Y puede que al final tú decidas evitar pasar por ahí por miedo. Bueno, entonces los investigadores Levy y O'Connell en el 2021 diferenciaron estas dos conductas. El miedo es una reacción que se procesa en la amígdala. También mencionamos un poco el episodio anterior, que es una reacción, es algo instintivo. Y por otro lado, la aversión es más una evaluación de riesgos ante una posible amenaza. Esto quiere decir que involucra otras partes del cerebro. Y cuando dicen evaluación es algo inconsciente. Evidentemente no es que tú o los animales van a hacer un análisis profundo, como ponerse ahí a escribir los pros y contras. Es algo que pasa en segundos, algo que es subconsciente. Lo que tal vez podríamos llamarlo como el feeling, si algo te convence o no, cuando algo sientes que puede ser peligroso. Otro ejemplo de la aversión podría ser con la comida. Si ves una carne en mal estado o con un olor raro, tú sientes una aversión y evitas comerlo. Pero es algo subconsciente. En cuanto tú percibes ese mal olor, tu cuerpo dice no. Lo podemos ver como un semáforo. Dependiendo del estímulo, puede que tu cerebro ponga como la luz amarilla o directamente ponga una luz roja y diga no, no, no vamos a hacer esto, ¿no? Es una pequeña alerta. Levi y O'Connell mencionan que esto es importante es importante entender cómo funciona esto y entender mejor qué pasa en el cerebro para tratar el trastorno obsesivo compulsivo. Porque ahí básicamente estas dos reacciones de miedo y aversión se vuelven más largas, más recurrentes. Ahora vamos a hablar de un estudio clásico, pero para esto tenemos que hablar un poco del conductismo. Haciendo un resumen muy, muy, muy resumido sobre el conductismo, básicamente el conductismo habla de que hay una asociación entre el estímulo y la respuesta. Es decir, hay un estímulo o una señal que genera una respuesta y haces la asociación. Para ponerlo en ejemplos, digamos, tú ves una manzana que se ve un poco rara, pero tú la comes. Entonces, morder esa manzana sería el estímulo o la señal. La respuesta es que te va a saber muy mal y ahí haces la asociación, que las manzanas que se ven como esa que tomaste están mal y no deberías comerlas porque te pueden hacer daño.
Y de hecho, algunas fobias se desarrollan gracias a esto, asociación de estímulo-respuesta. Por ejemplo, un niño que está jugando con un perro y el perro lo muerde. Entonces, esta mordida es el estímulo y la respuesta es que el niño va a sentir mucho dolor. Entonces, el niño va a empezar a asociar a los perros con que son malos, con que le pueden hacer daño. También esto depende mucho de la frecuencia. Si esto sigue pasando, si sigue habiendo más asociaciones con que los perros son malos, digamos que el perro ladra muy fuerte y el niño se espanta, y siguen habiendo estas interacciones en las que hay un estímulo relacionado con los perros y una respuesta, digamos que le genera estrés o miedo al niño, pues es muy posible que se genere una fobia. Bueno, los investigadores García y Colling en 1966 demostraron que no todas las asociaciones de estímulo-respuesta son igualmente fáciles de aprender, o sea que los animales están biológicamente predispuestos o preparados para asociar ciertos tipos de señales. Y aquí otra vez el mejor ejemplo es el de la comida. Digamos que tú ahora comes un bistec. Comes tu bistec y después, 1 o 2 horas después, te empiezas a sentir mal mientras estás viendo la tele. Entonces, ahí tú te estás sintiendo mal y estás viendo la tele al mismo tiempo. Digamos que se podría decir que la tele se puede considerar un estímulo y sentirte mal la respuesta, pero tu cerebro no va a asociar con que la tele es la que te está haciendo sentir mal. Tu cerebro va a asociar inmediatamente al bistec que te comiste hace 2 horas y va a decir, eso fue lo que me hizo daño. Y tal vez suena un poco obvio, pero con el conductismo antes de este estudio, pues de alguna manera era lo que se proponía, que se podían asociar estímulos con respuestas y de esa forma se podía básicamente condicionar a cualquier cosa. Pero aquí lo que hicieron estos investigadores para ver esas restricciones fue un ejemplo con ratas. Tenían diferentes grupos de ratas y una fue las condicionaron a que ellas tomaban agua dulce, pero al mismo tiempo estos investigadores las inyectaban o les daban algo para que sintieran un malestar estomacal. Entonces, este condicionamiento fue muy rápido. Las ratas aprendieron en el primer intento que esa agua era mala, porque se sentían mal del estómago después de tomarla. Después, en otro grupo de ratas, hicieron, digamos, dos tipos de una señal externa, que al momento en que las ratas tomaban agua, veían una luz y después ellos se sentían mal. Igual les inyectaban algo para que tuvieran un malestar estomacal. Entonces las ratas nunca, digamos, asociaron esa luz o ese sonido externo con el malestar de estomacal. Asociaban el agua. Y digamos, hubo un último grupo en el que era un estímulo externo, igual una luz, con una consecuencia o una respuesta externa, que era una descarga eléctrica pequeña. Ahí las ratas aprendieron rápidamente o asociaron rápidamente a la luz con ese pequeño dolor que sentían por la descarga eléctrica. En este punto considero que es muy importante hacer una acotación para el público en general. Entonces, cuando escuchamos este experimento en el que se induce un malestar estomacal a las ratas, se les da una pequeña descarga eléctrica, pues puede verse como crueldad. Y hasta cierto punto, pues sí. Recordemos que este experimento fue en 1966. En ese entonces la bioética no estaba bien desarrollada. Sí existía, pero se usaba más para los experimentos con humanos, o bueno, estudios con humanos en general. Actualmente existen las 3 Rs de la bioética. Uno es el reemplazo. Si puedes evitar experimentar con seres vivos, hazlo. Utiliza cualquier otro modelo. Ahora, si por cualquier razón tú necesitas experimentar con seres vivos, la segunda R es reducción. Diseña tu experimento para usar la menor cantidad de organismos posible, usar los justos y necesarios. Y la tercera R es el refinamiento. Igual,
vas a buscar o a diseñar tu experimento para generar el menor dolor o malestar posible. Y como extra, si en tu experimento requieres sacrificar a los animales, también se busca hacerlo de una forma indolora, generalmente con una cámara de gas. En mi experiencia, los científicos sí buscamos seguir estas reglas, tanto en la carrera como en algunos laboratorios en los que trabajé. Yo veía que los científicos pues sí se esforzaban para molestar lo menos posible a los animales cuando trabajaban con animales. Y de hecho, a veces en las presentaciones de los proyectos había quien agradecía a los animales, ¿no? Por formar parte del experimento y por haber sido sacrificados. Para algunos investigadores esto podría ser como una payasada. A mí se me hace algo muy buena onda. Creo que sí, si haces un experimento con animales, no está de más como agradecerles. Yo realmente nunca trabajé con animales. En la universidad trabajé con moscas de la fruta. La verdad no las agradecí en mi proyecto, pero bueno, con animales digamos más grandes no, nunca trabajé. Y actualmente la rama de biología que más me gusta y más disfruto se llama ecología de la conducta. Y aquí el enfoque es completamente diferente. Sí trabajas con animales, pero tú vas a su hábitat natural. Entonces, realmente no es necesario modificar cosas. Lo que tú buscas es observarlos en su entorno natural para entender su conducta. Hay otra rama que se llama etología, que estudia también el comportamiento animal, pero esto lo hace a nivel laboratorio. Entonces, para mí la ecología de la conducta es lo que más me gusta y digo, dependiendo qué se busque, pero en biología es algo más común. En algunos experimentos relacionados con neurociencias, pues ahí se sigue usando la etología, donde son experimentos con condiciones más controladas. Después de este paréntesis, sigamos con algunos ejemplos del miedo, pero ahora sí en animales, en ambientes pues ya más naturales. Entonces se aprovecha el miedo y la aversión para controlar un poco a los animales. En algunas zonas, como pueden ser un aeropuerto o en zonas agrícolas, por cuestiones de seguridad o de producción. Se usan dispositivos como bocinas que hacen sonidos de águilas. Entonces, los roedores o animales que son presas de estas águilas, pues huyen. También es común utilizar algunos olores, como de la orina de ciertos depredadores, para que las presas huyan. Ahora vamos a revisar algunos artículos que respaldan esto. Voy a intentar pronunciar el apellido, pero es un poco difícil. Rolf Apfelbach y sus colaboradores en el 2005 estudiaron la ecología química de las respuestas antidepredador. Básicamente, ellos dicen que los depredadores tienen señales químicas, como olores principalmente, y estos son unos estímulos que se activan de forma innata en las presas y dan una respuesta de miedo. O sea, la presa, desde el momento en que nace, ya puede percibir el olor de un depredador y activar miedo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo una cría, un bebé, puede reconocer y tenerle miedo a su depredador cuando acaba de nacer? Entonces, ¿acaso el miedo se puede heredar? Lo veremos más a detalle en otro episodio, pero en resumen, sí, sí puedes heredar un miedo. Y bueno, aquí los puntos claves son que las presas no tienen que aprender a este olor. No tienen que hacer esta asociación de el olor con el depredador, sino que es algo innato, algo que ya está en su genética. Las señales generalmente son la orina, las heces, la saliva del depredador y generalmente estas señales son detectadas por el sistema del olfato. Estos olores se procesan y se dirigen directamente a la amígdala, que como hemos mencionado es el centro del miedo y se desencadena una respuesta de huida o de aumento de vigilancia. Ahora, por otro lado, Karp y sus colaboradores en el 2018, pues ellos probaron la eficacia de proteger cultivos con estas técnicas de miedo. Entonces, lo que ellos se preguntaron es, ¿el uso de señales de miedo no letales, como sonidos o imágenes de depredador o olores, es realmente efectivo? Entonces, básicamente, después de su análisis de lo que ellos observaron, dijeron que sí funciona, pero temporalmente. La eficacia
se ve limitada por el fenómeno de la habituación. Es decir, las plagas o los animales que en un principio se asustan por estos sonidos o estos olores, aprenden rápidamente que son señales falsas. Esto que en un principio lo perciben como algo amenazante, pues realmente no es una amenaza. Entonces ellos se empiezan a habituar, ignoran la señal y empiezan a ir a los cultivos. Y bueno, ahorita lo comentamos bien, pero básicamente esto es lo que se busca con una fobia, una habituación, que ese estímulo que te causa miedo, pues lo dejes de ver como una amenaza, te acostumbres y ya no sea ningún problema. En teoría suena muy fácil, pero creo que no lo es tanto. Entonces, en este estudio, ellos resaltan la necesidad de la novedad, o sea, estas señales que se usan, irlas cambiando de vez en cuando, y un riesgo real. O sea, debe de haber una pequeña probabilidad de que estos animales que están intentando ahuyentar, pues sí les pase algo. Y, por ejemplo, sobre todo en los aeropuertos, se usan águilas entrenadas para que ellas pues vuelen y se coman a algunos de estos animales. Entonces, esta rotación de miedo y sobre todo esa amenaza real es lo que hace que este método sea efectivo. Ujú. En estos dos artículos mencionan que el miedo es una fuerza ecológica poderosa. Ahora vamos a pasar a mi artículo favorito de hoy, pero para esto hablemos un poquito de la ecología. La ecología es una rama de la biología que, dicho de una forma rápida y mal, estudia a las poblaciones y comunidades de animales, las interacciones entre estos animales y su entorno. Algunos dirán que no, la ecología era reciclar y no tirar basura. Pues no, la ecología es una rama muy compleja de la biología. Realmente en ecología, cuando hay estudios de comunidades, lo más común es incluir la depredación, es decir, en estas interacciones cuántos organismos mueren y cómo esto afecta el, digamos, equilibrio de la comunidad. Bueno, entonces, Blumstein en el 2006 hace un estudio donde dice que el miedo a la depredación es una fuerza ecológica e incluso evolutiva que se debe de incluir en los estudios. Blumstein hace una revisión de varios artículos y habla de un concepto muy curioso llamado el paisaje del miedo. Entonces, dice que hay áreas donde las presas perciben un mayor riesgo de ser depredadas o atacadas. Por ejemplo, imaginemos un bosque y en este bosque hay un claro, hay un área abierta sin árboles donde pues las presas pueden estar más expuestas, ¿no? Los depredadores las pueden ver más fácilmente. Estas presas no pueden ver a sus depredadores porque están escondidos en el bosque. Y bueno, simplemente es más riesgoso estar por ahí. Este estudio lo estamos haciendo o lo hizo Blumstein con datos de animales, pero vean cómo es muy similar al dato que dijimos más temprano sobre ir en una calle y que tal vez tú no quieres pasar por ahí si es de noche, si se ve peligroso. Bueno, esto es lo mismo, pero con animales. En esta revisión vio muchos estudios en mamíferos y en aves. Bueno. Entonces, este paisaje del miedo hace que las presas cambien radicalmente su comportamiento. Incluso si el depredador no está ahí físicamente, simplemente con la posibilidad de que se lo encuentren, los organismos tienen cuidado o cambian su comportamiento. El tiempo, área y dedicación que usan para buscar comida, o sea, el forrajeo, cambia en estas áreas y puede traducirse o puede significar que las presas comen menos. Entonces, las áreas que se consideran más seguras es donde va a haber más organismos, pero pues tienen que compartir esa comida y solo unos pocos se van a atrever a ir a estas áreas más expuestas, donde hay más comida, pero se percibe un riesgo mayor. Y básicamente lo que Blumstein propone es que el miedo no es un simple evento, sino que para la ecología puede ser una respuesta que se puede medir. Él hace algunas propuestas en el que en un estudio de ecología
se puede utilizar estas señales como de olor de un depredador o algunas grabaciones de unos depredadores y medir o observar cómo cambia el comportamiento de las presas. Ahora, hablando solamente de animales, en estas interacciones con animales es muy común que los organismos emitan señales como gritos, cambio de postura o mostrar lo que se llama un armamento, que pueden ser los colmillos, por ejemplo. Son unas señales de advertencia o son como para demostrar dominancia. El mostrar estas señales no necesariamente es intencional, pero al final es un método para evitar peleas. Igual este tema lo veremos más a fondo en próximos capítulos cuando hablemos sobre estrategias de depredación y antidepredación. Pero bueno, ahora sí, sentadas las bases, les cuento sobre mi fobia. Es un miedo muy específico, se llama ligirofobia y es un miedo a los ruidos fuertes y repentinos. Básicamente, estos son las explosiones y cuando digo explosiones, la mayoría de veces me refiero a los fuegos artificiales o a los cohetes, como decimos en México. Y para mí es un problema grande porque aquí en México y como en muchos lugares de Latinoamérica, pues se suelen hacer las festividades religiosas lanzando cohetes o pólvora, pirotecnia, no sé cómo le llamen. Y México es un país mayormente católico, entonces a lo largo del año, pues siempre hay como ferias, hay como estos festejos con pólvora que pues a mí me generan este miedo. Y de hecho el miedo a las explosiones es algo innato, nos alerta de un peligro como ya hemos visto. Y de hecho también es muy común verlo en bebés y niños. O sea, generalmente los bebés y niños tienen esta respuesta ante una explosión. Lo que pasa es que estos bebés o niños pues sí hacen la asociación de que pues es una explosión, pero que no representa ningún peligro. En mi caso, y en el de todos los que tienen ligirofobia, es un miedo desproporcionado que dura mucho. Con todo lo que he aprendido, pues ahora entiendo mejor lo que me ha pasado. Y por ejemplo, de niño, pues yo no tenía mucha opción. Yo siempre estaba con mis papás y si mis papás decidían ir a una feria o a un lugar donde hubiera explosiones o, bueno, cohetes, pues yo tenía que enfrentarme a ellos, ¿no? Cuando yo tenía 8 años, pues no podía decirles, no, pues yo me quedo en la casa, ¿no? No quiero ir ahí donde sé que va a haber explosiones. Y era un miedo, pero no sé si ya era una fobia. Después, en la adolescencia, cuando yo ya tenía esa opción de evitarlo, ya tenía la opción de decirle a mis papás, ¿saben qué? Yo me quedo en la casa y no quiero ir. Pues al ir evitando enfrentarme a los cohetes, la fobia fue creciendo, porque cada vez yo estaba menos acostumbrado y cada vez esta respuesta de huir, pues reafirmaba como que los cohetes es o son algo para mí, ¿no? Y aquí podemos ir haciendo algunas conexiones con los artículos que mencioné. Por ejemplo, ¿recuerdan ese artículo en el que decía que la efectividad para proteger un cultivo de animales o de plagas usando el miedo depende mucho de la aleatoriedad? Bueno, para mí los cohetes son algo muy aleatorio porque a veces suenan muy duro, otras no, a veces están muy cerca y sobre todo yo en México no sé cuándo va a explotar algo. O sea, sí hay como ciertas fechas donde es común, pero al menos desde mi percepción, hay veces que las personas empiezan a lanzar cohetes sin razón o sin un motivo aparente. Y yo creo que en parte eso ha mantenido mucho mi fobia y ha hecho difícil poder superarla. Recordando el artículo que habla sobre con el condicionamiento y el conductismo, bueno, pues a veces los estímulos se van encadenando, así como a una rata pueden hacer que asocie no sé, una luz con una consecuencia mala, como una descarga eléctrica. Pues para mí hay cosas que las asocio con los cohetes y también generan cierto miedo. Quizás lo más obvio es el olor a pólvora. O sea, el olor a pólvora me genera cierta ansiedad, cierto malestar, porque si bien pues no es algo malo. En mi cerebro sé que si huele a pólvora es porque están pues tronando algo, ¿no? Entonces se van sumando más y más cosas relacionadas. ¿M? Por ejemplo, normalmente en las iglesias, pues en las fiestas es cuando echan cohetes
Y normalmente eso es los domingos. Entonces, por ejemplo, para mí, salir un domingo y estar cerca de una iglesia me genera cierta incomodidad. Ahora, también yo sé que a fin de año hay más eventos religiosos como el Día de la Virgen de Guadalupe, Navidad, Año Nuevo. Hay muchos eventos donde se tiran cohetes. Entonces, salir en diciembre, en domingo, cerca de una iglesia, sí me genera incomodidad, a veces sin miedo. Y dependiendo a dónde tenga que ir, a veces simplemente no salgo. Y bueno, pues esto obviamente me ha afectado en el sentido de que a veces mis amigos me invitan a salir o yo quiero ir a algún evento, pero empiezo a hacer estas asociaciones y digo, ¿sabes qué? Es posible que haya cohetes y prefiero no ir. Que esto nos recuerda a este artículo que estaba mencionando de Blumstein sobre el paisaje del miedo. Em, Aquí me gusta mucho ese artículo porque es un gran ejemplo de cómo ver que los humanos pues somos simples animales. A veces creemos que somos muy complejos y muy diferentes a los otros animales, pero la verdad es que no. Voy a seguir haciendo comparaciones a lo largo de todos los episodios de artículos que hablan sobre estudios en animales y pues conmigo. Y ese es mi punto. Y sabes que los humanos pues tenemos unos comportamientos que se pueden entender, que se pueden predecir, y pues realmente solo somos otros animales. Ahora viene la siguiente gran pregunta. ¿Cómo he usado esta fobia a mi favor? Bueno, primero, conforme esta fobia fue creciendo, yo fui desarrollando técnicas para anticipar estos escenarios, ¿sí? Era una especie de defensa. Y una de esas fue mi oído. Mi oído se especializó en reconocer estos sonidos a lo lejos. Yo puedo escuchar cohetes desde muy lejos, porque mi oído, digamos que pone mucha atención a ese sonido y ahora lo puedo distinguir aunque sea muy bajo. Y digamos que la razón es que si yo puedo identificar de dónde están saliendo los cohetes, pues básicamente yo puedo evitar ese lugar, ¿no? No siempre funciona porque a veces hay peregrinaciones, o sea, bueno, si alguien no sabe, a veces las personas caminan lanzando cohetes, caminan generalmente de una iglesia a otra, y entonces a veces yo identifico que hay unos cohetes y que se están acercando, y por cualquier razón no me puedo mover de donde estoy, entonces pues ahí sí es mucha ansiedad y dura mucho tiempo. Bueno, ¿cuál es la ventaja? Pues que esta habilidad de reconocer un sonido fácilmente eventualmente me fue útil. Cuando empecé a trabajar con aves, especialmente yo trabajaba con colibríes, pues me ayudaba a escuchar sus cantos. Y es que en general, cuando trabajas con aves, dependiendo cuáles estés estudiando y en dónde estés, pero los métodos más comunes para identificarlas es a través de sus cantos. Muchas veces no ves a las aves, pero sí las escuchas. Y pues yo trabajaba en un bosque, en un proyecto de colibríes. Entonces, realmente ver a los colibríes es un poco difícil y si los ves, a veces ellos pasan tan rápido que también es difícil identificarlos. Bueno, pues algo muy similar a lo que pasó con los cohetes, mi oído o yo mismo ponía más atención a los sonidos de los colibríes y llegó un punto en que yo podía aislar y escucharlos desde muy lejos también. Y también más o menos eh, un uso que le doy a esto es con los idiomas. Yo no diría que mi oído es bueno, pero creo que sí tengo esa facilidad de identificar un sonido. Entonces, un poquito la pronunciación creo que también me ha ayudado. Otra ventaja, pues el miedo y la ansiedad. O sea, cuando yo me enfrento a mi fobia, siento mucho miedo y ansiedad. Y aquí lo bueno es que en otros escenarios, pues no, aunque también siento miedo y ansiedad, no es lo mismo. Por ejemplo, si en la escuela yo necesito, bueno, cuando iba, si yo necesitaba ir y exponer algo frente a todos, pues sí me sentía nervioso, pero en comparación, pues no era nada. Si yo quería hablar con una chica que me gustaba y decirle, oye, ¿me gustas? Pues sí sentía nervios, pero lo mismo, o sea, comparado a cómo se siente cuando estoy expuesto a cohetes, pues es algo bastante, tranquilo. Y yo creo que en parte por eso mi forma de ser es tranquila. O sea,
comparando cualquier cosa que pueda pasar en la vida con la fobia, pues es bastante tranquilo. Y lo último, no sé si llamarlo una ventaja o si más bien es una actitud necia que tomé, pero yo sé lo feo que se siente tener una fobia y entonces cuando algo me da miedo, cuando algo no quiero hacerlo, pues me obligo a enfrentarlo para evitar que se convierta en una fobia. Y esto ha sido útil porque gracias a esto me he aventado a hacer varias cosas, tal vez como este podcast. Y bueno, por ahora esas son las mayores ventajas que yo he encontrado. Para terminar, les dejaré un par de artículos que no voy a comentar porque estos artículos son más de psicología y esa no es mi área, pero están bastante interesantes. Hablan básicamente sobre la terapia cognitivo-conductual, que, bueno, es importante decir, si tú tienes una fobia, esta es la terapia que se recomienda, justamente a través del conductismo, bueno, es cognitivo-conductual, se busca enfrentar a la fobia. Sí, es básicamente la única forma de superar una fobia, enfrentándola y llegando a esta habituación de la que hablé antes. Bueno, estos artículos hablan sobre cómo se puede complementar con otras técnicas, como puede ser el mindfulness. Y otro que me pareció muy interesante, donde hablan que en general, cuando estás expuesto a algo estresante, pues digamos que vas sintiendo más y más estrés, pero llega un punto máximo y ya cuando ves que no hay un peligro real es cuando empieza la habituación, cuando el estrés y la ansiedad, el miedo en general empieza a bajar. Y bueno, si quieren los pueden checar. Realmente la idea de este podcast es hablar sobre conducta animal, que es mi tema favorito. Hablar un poco de, o bueno, mucho de mi fobia también y del miedo en general. Y sobre todo, me encantaría que quien quiera que esté escuchando esto vea esas cosas que le dan miedo o quizás si tiene una fobia, las vea de una forma diferente. Creo que hay mucho para reflexionar, o al menos para mí así ha sido pues este camino con la fobia. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo de Fobiología.